Vamos a referirnos ahora específicamente a qué ocurre con la presión dentro de un fluido en reposo. Más específicamente, vamos a pensar en el caso de un líquido y después vamos a comentar qué ocurriría para el caso de los gases. Pensemos en un recipiente que contiene un líquido y que ese líquido está en reposo. Se puede comprobar que en todo punto del interior de un líquido en reposo hay presiones en todas direcciones y en todos los sentidos y que todas tienen igual valor sobre ese punto. Repetimos, en todas direcciones, dirección vertical, horizontal o con estas inclinaciones. Sobre ese punto actúan en todos los sentidos, para abajo, hacia arriba, y el valor de todas estas presiones sobre este punto es el mismo. Aquí lo vemos medido con un manómetro, que es el instrumento que mide presión, no en el mismo punto, sino en 3 puntos distintos, pero que están a la misma profundidad. Vemos que la presión que se ejerce sobre esta cara en dirección vertical y ascendente es la misma que la que se ejerce en esta dirección y descendente o en esta dirección y con este sentido. Otra cosa que se puede comprobar experimentalmente es que esas presiones son perpendiculares a una superficie, por ejemplo, la superficie del recipiente que contiene a este líquido. Como vemos, estas presiones son sobre las paredes con dirección horizontal y sobre el fondo con dirección vertical. Vemos acá como si se hiciera un orificio en la pared, el líquido comienza a salir en esta dirección horizontal. Una tercera idea que vamos a mencionar respecto a la presión en este líquido en reposo es que esa presión no solo es perpendicular a las paredes, sino que aumenta con la profundidad. Así, en este nivel, la presión es menor que la que actúa en este nivel. Sobre el fondo, como todos los puntos del fondo están a la misma profundidad, sobre todos los puntos del fondo la presión es la misma. Resumimos estas 3 importantes ideas. En todo punto del interior de un líquido o de un gas, cuando está en reposo, hay presiones en todas direcciones y todas de igual valor. Esas presiones son perpendiculares a una superficie, como por ejemplo las superficies del recipiente que contienen a este líquido o gas, y estas presiones aumentan con la profundidad. Estas 3 ideas, decíamos, respecto a la presión de un fluido en reposo, se cumplen para los fluidos en general, para líquidos y para gases. Hay un caso especial de la presión que ejerce un fluido, el aire atmosférico, que genera sobre todos los objetos que están inmersos en esa atmósfera, generan esta presión atmosférica, acción del fluido aire sobre todos los cuerpos que están sumergidos en el mismo. Esta presión atmosférica es muy variable, varía por supuesto, en distintas posiciones geográficas, pero en una misma posición geográfica también varía de un día a otro o incluso en valores dentro de un mismo día. Recordamos que esta presión atmosférica tiene un valor aproximado del orden de los 100.000 pascales. Como vemos en Córdoba, con una altitud sobre el nivel del mar mayor, esa presión atmosférica típica es menor, pero un orden de magnitud que es necesario recordar es este del orden de 100.000 pascales. Si prestan atención a cuando se informa esta presión como dato meteorológico, se suele expresar en hectopascales, por eso se dicen del orden de 1000 hectopascales. Vamos a repasar ahora otro parámetro importante al momento de estudiar a los fluidos,
y es su densidad. Densidad es masa por unidad de volumen. Su unidad, la unidad de este parámetro densidad en el sistema internacional, kilo por metro cúbico. Pensemos que tenemos una pila de material madera que puede tener una determinada masa y ocupa un determinado volumen. La misma masa de otro material, como por ejemplo el acero, va a ocupar un volumen menor porque la densidad del acero es mayor que la de la madera. En los sólidos, este parámetro densidad es prácticamente constante, pero en los líquidos la densidad depende mucho de la temperatura. En los gases no solo depende fuertemente con la temperatura, sino también con la presión.